Escritos de filosofía política. Mijaíl Bakunin. Parte 1. Filosofía. Ética. Explotación de las masas. Autosuficiencia del individuo. Si el individuo humano, mantiene todavía algunas relaciones con otras personas, no es debido a un impulso ético ni a su amor por ellas, porque solo amamos a quienes necesitamos o a quienes nos necesitan. Pero un hombre que acaba de redescubrir su esencia infinita e inmortal, y que se siente completo en sí mismo, no necesita a nadie salvo a Dios, pues debido a un misterio, solo comprensible para los metafísicos, parece poseer una infinitud más infinita y una inmortalidad más inmortal que la del hombre. En consecuencia, sostenido por la omnisciencia y la omnipotencia divina, el individuo libre y autocentrado ya no siente la necesidad de asociarse a otros hombres, y si continúa manteniendo relaciones con ellos es solo por dos motivos. En primer lugar, mientras se encuentra todavía envuelto en su cuerpo mortal, debe comer, tener vestidos y abrigo, defenderse de la naturaleza externa y los ataques de los hombres. Y si es un ser civilizado, necesita un mínimo de cosas materiales que le proporcionan tranquilidad, comodidad y lujo, cosas que, siendo desconocidas para nuestros antepasados, se consideran actualmente objetos de primera necesidad. La explotación es la consecuencia lógica de la idea de individuos moralmente independientes. Naturalmente, podría seguir el ejemplo de los santos de los siglos pasados y recluirse en una caverna, comiendo solo raíces, pero este no parece ser el gusto de los santos modernos, que sin duda creen en la necesidad de la comodidad material para la salvación del alma. En consecuencia, el hombre no puede pasarse sin esas cosas, pero esas cosas solo pueden producirse mediante el trabajo colectivo de los hombres. El trabajo aislado de un hombre no podría producir ni siquiera una millonésima parte, de lo cual se deduce que el individuo, en posesión de su alma inmortal y de su libertad interior independiente de la sociedad, el santo moderno, tiene necesidad material de la sociedad, aunque no sienta la menor necesidad social desde un punto de vista ético. Pero ¿por qué hemos de llamar relaciones a las que, motivadas solo por necesidades materiales, no están sancionadas ni apoyadas por alguna necesidad moral? Evidentemente, solo hay un nombre para ello: explotación. Y de hecho, en la moralidad metafísica y en la sociedad burguesa basada sobre tal moralidad, todo individuo se convierte necesariamente en el explotador de la sociedad, es decir, de todos los demás. Y el papel del Estado en sus diversas formas, comenzando por el Estado teocrático y la monarquía absoluta, y terminando por la república más democrática basada sobre un verdadero sufragio universal, consiste exclusivamente en regular y garantizar esta mutua explotación. Guerra omnium contra omnia, el resultado inevitable de la moralidad metafísica. En la sociedad burguesa basada sobre la moralidad metafísica, todo individuo es un explotador de otros debido a la necesidad o por la lógica misma de su posición, porque materialmente tiene necesidad de todos los demás, aunque moralmente no necesita a nadie. Por consiguiente, puesto que todos escapan de la solidaridad social como de un obstáculo para la plena libertad de su alma, pero la ven como un medio necesario para mantener su propio cuerpo, consideran a la sociedad únicamente desde la perspectiva de la utilidad material y personal, contribuyendo exclusivamente con el mínimo necesario para tener no el derecho, sino el poder de conseguir para ellos esta utilidad. Todo el mundo contempla a las sociedades desde la perspectiva de un explotador, pero cuando todos somos explotadores, debe necesariamente dividirse en explotadores afortunados y desdichados, porque toda explotación supone la existencia de personas explotadas. Hay explotadores efectivos y explotadores que solo lo son en potencia. A esta clase pertenece la mayoría de las personas, que simplemente aspira a ser explotadora, pero que no lo es en la realidad y que, de hecho, resulta incesantemente explotada. Aquí conduce la ética metafísica o burguesa en el dominio de la economía social.
a una guerra despiadada e inacabable entre todos los individuos, a una guerra furiosa donde la mayoría aparece a fin de asegurar el dominio y la prosperidad de un pequeño número de personas. El amor por los hombres pasa a segundo plano frente al amor de Dios. La segunda razón capaz de llevar a un individuo que haya alcanzado ya el estadio de la autoposesión a mantener relaciones con otras personas es el deseo de complacer a Dios y cumplir con el deber de guardar el segundo mandamiento. El primer mandamiento ordena al hombre a amar a Dios más que a sí mismo. El segundo, amar a los hombres, sus congéneres, tanto como a sí mismo, y hacerles por el amor de Dios todo el bien que se haría a sí mismo. Observaremos estas palabras, por el amor de Dios. Expresan perfectamente el carácter del único amor humano posible en la ética metafísica, que consiste precisamente en no amar a los hombres por ellos mismos, por su propia necesidad, sino exclusivamente para satisfacer el amor soberano. Sin embargo, es así como ha de ser. Una vez que la metafísica admite la existencia de Dios y las relaciones entre Dios y los hombres, debe subordinar a ellas todas las relaciones humanas como hace la teología. La idea de Dios absorbe y destruye todo cuanto no es Dios, reemplazando las realidades humanas y terrestres por ficciones divinas. Dios no puede amar a sus súbditos. En la moralidad metafísica, como he dicho, el hombre que ha llegado a una conciencia de su alma inmortal y de su libertad individual ante Dios y en Dios, no puede amar a los hombres porque moralmente ya no los necesita y solo podemos amar a quienes nos necesitan. Si hay que creer a los teólogos y los metafísicos, la primera de las condiciones se cumple en las relaciones de los hombres para con Dios, pues ambas escuelas afirman que el hombre no puede prescindir de Dios. El hombre puede y debe, por eso, amar a Dios, porque lo necesita mucho. En cuanto a la segunda condición, la posibilidad de amar solo a quien siente la necesidad de este amor, no ha sido en modo alguno comprendida en las relaciones del hombre para con Dios. Sería impío decir que Dios puede necesitar el amor humano, porque sentir alguna necesidad es carecer de algo esencial para la plenitud del ser, por lo que se trata de una manifestación de debilidad y una confesión de pobreza. Dios, al ser absolutamente completo en sí mismo, no puede sentir la necesidad de nadie ni de nada, y al no necesitar el amor de los hombres, no puede amarlos, y lo que se denomina amor de Dios por los hombres no es sino un poder absolutamente abrumador, similar, aunque naturalmente más formidable, al poder ejercido por el gran emperador alemán sobre sus súbditos. El verdadero amor solo puede existir entre iguales. El amor verdadero y real, expresión de una necesidad mutua e igualmente sentida, solo puede existir entre iguales. El amor del superior por el inferior es opresión, empequeñecimiento, desprecio, egoísmo, orgullo y vanidad triunfante en un sentimiento de grandeza basado sobre la humillación de la otra parte. Y el amor del inferior por el superior es humillación, corresponde a los miedos y esperanzas de un esclavo que espera de su dueño felicidad o desgracia. La relación de Dios con el hombre es una relación amo-esclavo. Tal es el carácter del así llamado amor de Dios por los hombres y de los hombres por Dios. Es despotismo por parte de uno y esclavitud por parte del otro. ¿Qué significa amar a los hombres y comportarse bien con ellos por el amor de Dios? Significa tratarlos como Dios los hubiera tratado y como quiere Él que sean tratados. Como esclavos, por su naturaleza, Dios está forzado a tratarlos de manera siguiente. Siendo Él el amo absoluto, está obligado a considerarlos como esclavos absolutos. Puesto que los considera esclavos, no puede tratarlos de otro modo. Solo hay un modo de emancipar a esos esclavos, y es la autoabdicación, la autoaniquilación y la desaparición por parte de Dios. Pero esto sería pedir demasiado a ese poder omnipotente. Podría sacrificar a su Hijo único, como nos dice los Evangelios, para reconciliar el extraño amor que siente hacia los hombres con su no menos peculiar justicia eterna.
pero abdicar, cometer suicidio por amor a los hombres, son cosas que nunca hará, al menos mientras no se vea forzado por la crítica científica. Mientras la crédula fantasía de los hombres padezca con su existencia, será el soberano absoluto el amo de los esclavos. Resulta claro entonces que tratar a los hombres en armonía con Dios no puede significar más que tratarlos como esclavos. El amor del hombre según Dios, el amor del hombre a la imagen de Dios es amor a su esclavitud. Yo, el individuo inmortal y completo por gracia de Dios, que puedo sentirme libre precisamente por ser su esclavo, no necesito que ningún hombre haga más completa mi felicidad y mi existencia moral e intelectual, pero mantengo mis relaciones con ellos para obedecer a Dios, queriéndoles por amor a Dios, tratándoles según el amor de Dios. Quiero que sean esclavos de Dios como yo mismo. Si place entonces al Señor soberano elegirme para la tarea de hacer prevalecer su santa voluntad sobre la tierra, sabré bien cómo forzar a los hombres a ser esclavos. Tal es el verdadero carácter de lo que los sinceros adoradores de Dios llaman su amor a los hombres. Por parte de los que aman, no se trata tanto de devoción como del sacrificio forzado de quienes son los objetos, o más bien las víctimas de ese amor. No se trata de su emancipación, sino de su esclavización para mayor gloria de Dios. Fue así como la autoridad divina se transformó en autoridad humana, y la Iglesia se convirtió en fundadora del Estado. El gobierno de los elegidos, según esta teoría, todos los hombres deben servir a Dios de este modo. Pero como sabemos, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Además, si todos fueran capaces de cumplir en igual medida y todos hubiesen llegado al mismo grado de perfección intelectual y moral, de santidad y libertad en Dios, este servicio se haría superfluo. Es necesario porque la gran mayoría de los individuos humanos no han llegado aún a ese punto, de lo cual se deduce que esta masa todavía ignorante y profana de gente debe ser tratada y amada de acuerdo con los modos de Dios, es decir, debe ser gobernada y esclavizada por una minoría de santos a quienes Dios, de un modo o de otro, no deja de escoger por sí mismo y de establecer en una posición privilegiada, permitiéndoles cumplir este deber. Todo para el pueblo, nada por el pueblo. La fórmula sacramental para gobernar a las masas populares, sin duda por su propio bien, por la salvación de sus almas, ya que no de sus cuerpos, que han utilizado los santos y los nobles en los estados teocráticos y aristocráticos, así como también los intelectuales y los ricos en los estados doctrinarios, liberales e incluso republicanos, basados sobre el sufragio universal, es siempre la misma. Todo para el pueblo, nada por el pueblo. Lo cual significa que los santos, los nobles o los grupos privilegiados por su riqueza o por su posesión de mentes científicamente formadas, están todos más próximos al ideal o a Dios, como dicen algunos, o a la razón, la justicia y la verdadera libertad, como afirman otros, que las masas populares y que por tanto tienen la santa y noble misión de gobernarlas. Sacrificando sus propios intereses y ocupándose demasiado poco de sus propios asuntos, deben entregarse a la felicidad de sus hermanos menores, el pueblo. Para ellos el gobierno no es ningún placer, es un deber doloroso. No buscan gratificar sus propias ambiciones, su vanidad o su avidez personal, sino únicamente la ocasión de sacrificarse por el bien común. Esto explica sin duda por qué es tan pequeño el número de personas que compiten por los puestos públicos y por qué aceptan el poder con corazones tristes los reyes, los ministros y los funcionarios grandes y pequeños. Explotar y gobernar significa una sola y misma cosa. Estos son, en una sociedad concebida con arreglo a la teoría de los metafísicos, los dos tipos distintos e incluso opuestos de relaciones que pueden existir entre los individuos. Las primeras son de explotación y las segundas son de gobierno. Si es cierto que gobernar significa sacrificarse por el bien de los gobernados, esta segunda relación contradice, de hecho, a la primera, a la de explotación. Pero observemos más de cerca esta cuestión, según la teoría idealista, teológica o metafísica.
Las palabras "el bien de las masas" no significa su bienestar terrenal, sino su felicidad temporal, que son unas pocas décadas de vida terrenal comparadas con la eternidad. En consecuencia, las masas no deben ser gobernadas pensando en la tosca felicidad permitida por las bendiciones materiales de la tierra, sino pensando en su salvación eterna. Quejarse de privaciones y sufrimientos materiales puede ser considerado incluso como una falta de educación, ya que está demostrado que un exceso de disfrute material obnubila el alma inmortal. Pero entonces la contradicción desaparece. Explotar y gobernar significa la misma cosa, y lo uno completa lo otro, sirviéndose a la larga como medio y fin. Explotación y gobierno. La explotación y el gobierno son dos expresiones inseparables de lo que se denomina política. La primera suministra los medios para llevar adelante el proceso de gobernar y constituye también la base necesaria y la meta de todo gobierno, que a su vez garantiza y legaliza el poder de explotar. Desde el comienzo de la historia, ambos han constituido la vida real de todos los estados teocráticos, monárquicos, aristocráticos e incluso democráticos. Antes de la Gran Revolución, hacia finales del siglo XVIII, el vínculo íntimo entre explotación y gobierno estaba oculto por ficciones religiosas, nobiliarias y caballerescas. Pero desde que la mano brutal de la burguesía ha desgarrado esos velos bastante transparentes, desde que el torbellino revolucionario desperdigó las vanas fantasías tras de las cuales la Iglesia, el Estado, la teocracia, la monarquía y la aristocracia mantenían serenamente durante tanto tiempo sus abominaciones históricas. Desde que la burguesía, cansada de estar en el yunque, se convirtió en el martillo e inauguró el Estado moderno, este vínculo inevitable se ha revelado como verdad desnuda e indiscutible. Este vínculo se revela plenamente en la ética de la sociedad burguesa, donde la moralidad del hombre está determinada por su capacidad para adquirir propiedad cuando nace pobre, o por su capacidad para preservarla y aumentarla si tuvo la suerte suficiente de heredar riquezas. El criterio de la moralidad burguesa. La moralidad tiene como base a la familia, pero la familia tiene como base y condición de existencia real a la propiedad. Se deduce que la propiedad debe considerarse como condición y prueba de valor moral del hombre. Un individuo inteligente, enérgico y honesto nunca fracasará en la empresa de adquirir propiedad, que es la condición social necesaria para la respetabilidad del hombre y el ciudadano, la manifestación de su poder viril, el signo visible de sus capacidades tanto como de sus disposiciones e intenciones honestas. Por eso, apartar las capacidades no adquisitivas de la dirección de la vida social no es solo un hecho, sino una medida perfectamente legítima en principio. Es un estímulo para los individuos honestos y capaces y un justo castigo para quienes olvidan o desdeñan la adquisición de propiedad siendo capaces de ello. Esta negligencia, este desdén, solo puede tener como origen la pereza, la laxitud, la inconsistencia de la mente o del carácter. Esos individuos son bastante peligrosos. Cuanto mayores sean sus capacidades, más deben ser perseguidos, más severamente deben ser castigados, porque llevan consigo la desorganización y la desmoralización social. Pilatos hizo mal al condenar a Jesucristo por sus opiniones religiosas y políticas. Debió haberle arrojado a la cárcel por haragán y vagabundo. La moralidad burguesa y los evangelios. Aquí se encuentra la esencia más profunda de la conciencia burguesa, de toda moralidad burguesa. No hay necesidad de indicar en qué medida esta moralidad contradice los principios básicos del cristianismo, que burlándose de las bendiciones de este mundo, son los evangelios los que destacan la burla de las cosas buenas de este mundo, aunque sus predicadores estén lejos de desdeñarlas. Prohíbe amasar tesoros terrestres porque, según dice, donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Son los evangelios los que nos recomiendan imitar a los pájaros del cielo, que ni trabajan ni siembran, pero no por ello dejan de vivir.
Siempre he admirado la maravillosa habilidad de los protestantes para leer las palabras de los evangelios en su propia construcción, para hacer sus negocios y considerarse al mismo tiempo cristianos sinceros. Sin embargo, vamos a prescindir de esto. A cambio, examinad cuidadosamente en todos sus pequeños detalles las relaciones burguesas, sociales y privadas de los discursos y los actos de la burguesía de todos los países, y veréis en todos ellos la convicción ingenua y básica, profundamente arraigada, de que un hombre honesto y moral es el que sabe cómo adquirir, conservar y aumentar la propiedad, y de que un propietario es la única persona merecedora de respeto. En Inglaterra, el derecho a ser llamado un caballero está vinculado a dos requisitos previos. Debe ir a la iglesia, pero sobre todo debe tener propiedades. Y el lenguaje tiene una expresión fuerte, pintoresca y sencilla al mismo tiempo. Ese hombre vale mucho, es decir, 5, 10 o quizá 1000 libras esterlinas. Lo que los ingleses y los americanos dicen de ese modo groseramente ingenuo, lo piensa la burguesía en todo el mundo, y la gran mayoría de la burguesía, en Europa, América, Australia y en todas las colonias europeas desperdigadas a lo largo de la tierra, está tan convencida de este criterio básico que jamás llegan siquiera a sospechar la profunda inmoralidad e inhumanidad de tales ideas. La depravación colectiva de la burguesía. La única cosa que habla en favor de la burguesía es la ingenuidad misma de esta depravación. Es una depravación colectiva impuesta como ley moral absoluta sobre todos los individuos pertenecientes a esa clase que comprende sacerdotes, nobles, funcionarios militares y civiles, autoridades, el mundo bohemio de artistas y escritores, industriales y vendedores, e incluso obreros que ansían convertirse en burgueses. Es decir, todos los que, en una palabra, quieren triunfar individualmente y, cansados de ser yunque como la gran mayoría del pueblo, desean convertirse en martillo. Todos, a excepción del proletariado. Este pensamiento, al ser universal en su alcance, constituye la gran fuerza inmoral subyacente a todos los actos políticos y sociales de la burguesía, tanto más maligna y perniciosa en sus efectos, cuanto que aparece como la base y medida de toda moralidad. Esta circunstancia atenúa, explica y, en alguna medida, legitima la furia desplegada por la burguesía y los atroces crímenes cometidos por ella contra el proletariado en junio de 1848. No hay duda de que la burguesía se habría mostrado igualmente furiosa en la defensa de los privilegios de la propiedad frente a los obreros socialistas si hubiese creído actuar exclusivamente en defensa de sus propios intereses, pero, en ese caso, no habría encontrado dentro de sí la energía, la implacable pasión y la unánime cólera que sirvió para producir su victoria en 1848. La burguesía descubrió este poder dentro de sí porque estaba profundamente convencida de que defendiendo sus propios intereses, defendía al mismo tiempo los fundamentos sagrados de la moralidad. Porque, muy seriamente, mucho más seriamente de lo que ellos comprenden, la propiedad es su Dios, el único Dios, que sustituyó hace mucho tiempo en sus corazones al Dios celestial de los cristianos. Como estos últimos antaño, los burgueses son capaces de sufrir el martirio y la muerte por el bien de tal Dios. La guerra despiadada y desesperada que llevan en defensa de la propiedad no es solo una guerra de intereses, sino una guerra religiosa en el pleno sentido de la palabra. Pero la furia y la atrocidad de que son capaces las guerras religiosas las conocen bien cualquier estudiante de historia. Teología y metafísica de la religión de la propiedad. La propiedad es un Dios. Este Dios tiene ya su teología, llamada política estatal y derecho jurídico, y su moralidad, cuya expresión más adecuada se resume en la frase: ese hombre vale mucho. La propiedad, el Dios, tiene también su metafísica. Es la ciencia de los economistas burgueses. Como cualquier otra metafísica, es una especie de penumbra, un compromiso entre la verdad y la falsedad que beneficia a esta última.
intenta proporcionar a la falsedad el aspecto de la verdad y conduce la verdad a la falsedad. La economía política busca santificar la propiedad mediante el trabajo y representarla como realización y fruto del trabajo. Si consigue hacerlo, salvará a la propiedad y al mundo burgués. Porque el trabajo es sagrado y todo cuanto se basa sobre el trabajo es bueno, justo, moral, humano, legítimo. Sin embargo, es precisa una fe terca para poder tragarse esta doctrina, porque vemos que la gran mayoría de los obreros está privado de toda propiedad. Lo que es más, sabemos por la confesión de los economistas y por sus propias pruebas científicas que en la actual organización económica, defendida tan apasionadamente por ellos, las masas nunca llegarán a acceder a la propiedad, y que, en consecuencia, su trabajo no las emancipa ni las ennoblece, porque a pesar de hacerlo, se ven condenadas a permanecer eternamente sin propiedad, es decir, fuera de la moral y de la humanidad. Por otra parte, vemos que los más ricos propietarios, esto es, los ciudadanos más valiosos, humanos, morales y respetables, son precisamente quienes trabajan menos o quienes no trabajan en absoluto. Se replica a esto que es imposible ahora seguir siendo rico, preservar y mucho menos incrementar la propia riqueza sin trabajar. Pongámonos entonces de acuerdo sobre el uso adecuado de la palabra trabajo. Hay trabajo y trabajo. Hay un trabajo productivo y hay el trabajo de la explotación. El primero es el esfuerzo del proletariado, el segundo el de los propietarios. El que se embolsa el resultado de tierras cultivadas por otros explota simplemente el trabajo ajeno. El que incrementa el valor de su capacidad en la industria o el comercio explota el trabajo de otro. Los bancos que se enriquecen como resultado de miles de operaciones de crédito, los especuladores de la bolsa o los accionistas que obtienen grandes dividendos sin hacer lo más mínimo, Napoleón III, que se enriqueció tanto que pudo proporcionar la opulencia a todos sus elegidos, el Kaiser Guillermo I, que, orgulloso de sus victorias, está ya preparando embargar billones a la pobre Francia, y ya se ha hecho rico y está enriqueciendo a sus soldados con el botín. Todas estas personas son trabajadores, pero ¿qué tipo de trabajadores? Salteadores de caminos. Los ladrones y los salteadores comunes son trabajadores en mucha mayor medida porque para enriquecerse a su manera trabajan con sus manos. Para todo aquel que no desee ser ciego, es evidente que el trabajo productivo crea riqueza y entrega al productor solo pobreza, que la propiedad solo proviene de un trabajo no productivo o explotador. Pero, puesto que la propiedad es moralidad, se deduce que la moralidad, según la entiende el burgués, consiste en explotar el trabajo de otro. La explotación y el gobierno son la fiel expresión del idealismo metafísico. La explotación es el cuerpo visible y el gobierno es el alma del régimen burgués. Como acabamos de ver, en este íntimo vínculo ambos son, desde el punto de vista teórico y práctico, la expresión fiel y necesaria del idealismo metafísico, la consecuencia inevitable de esta doctrina burguesa que persigue la libertad y la moralidad de los individuos fuera de la solidaridad social. Esta doctrina tiene como meta la explotación del gobierno por un pequeño número de personas afortunadas y elegidas, una esclavitud explotada para la mayoría y, para todos, la negación absoluta de cualquier moralidad y cualquier libertad.